Del doctor, el profesor Alan Freeman. El doctor Freeman actualmente es profesor visitante de la Universidad Metropolitana de Londres y es profesor investigador de la Universidad de Tecnología de Queensland y vive actualmente en Winnipeg, en Canadá. Con la doctora Radhika Desai, a quien tenemos aquí a la izquierda, tuvimos oportunidad ayer de escuchar una interesante conferencia. El profesor Freeman es coorganizador del Grupo de Trabajo Internacional sobre la Teoría del Valor, junto con Andrew Kleeman, con quien coedita el diario Crítica de la Economía Política. Él es coautor de Las Ciudades Mundiales, Auditoría y Creatividad Cultural del año 2008 en Londres. Sus temas de investigación principalmente y actualmente son sobre las industrias creativas y culturales, economía mundial, política salarial, la teoría del dinero y el valor y economía política. Yo me di a la tarea de buscar algunas publicaciones del doctor Freeman y encontré una gran cantidad de artículos, de libros, y bueno, no hay tiempo de dar una cuenta siquiera pálida de lo que ha escrito el doctor Freeman. Y para darle la palabra, pues damos el micrófono al doctor Freeman. Bienvenido, doctor. Muchas gracias para la invitación, para la posibilidad de participar en esta reunión que tiene para mí un cierto significado emocional, porque conocí a Ernesto personalmente como militante y como colaborador. Dos correcciones. En primer lugar, no soy doctor, y profesor soy únicamente visitante, es decir, temporaria. Y yo creo que estoy aquí, sobre todo en mi capacidad como militante, porque es como militante que conocí a Ernesto. Y para mí, yo que quiero explicar es la relación entre su militancia y su teoría, porque son ligados muy estrechamente. Una otra corrección, oí, ¿se está bien? Sí, oí bien, decía que COPE, Crítica de Economía Política, es un diario que lamentablemente es una revista y hasta ahora solo ha habido un solo ejemplar, entonces no sé, quizás no entiendo la palabra diario, pero no estamos en esta época. Creo plantear dos preguntas por el asunto de esta charla. En primer lugar, dado la vigencia, la verdad y la importancia del aporte de Ernesto Mandel, ¿por qué no es más conocido en el mundo de hoy? Y en dos partes de este mundo, académicamente y también en la militancia, en los movimientos que surgen de la nueva radicalización en que estamos viviendo. ¿Por qué no es más conocido? Y eso es muy importante porque no hay paralelo, yo creo que no ha habido un sucesor. Entonces, es el punto más alto del marxismo hasta su muerte y no hay no hay nadie otra que él. Es extraño en ese sentido que en un momento mismo donde su pensamiento es tan importante que no es reconocido. Es la primera pregunta. La segunda pregunta, como militante, es ¿qué podemos hacer para cambiar esto? Pues la teoría siempre se trata de qué hacer, como dice Lenin. Y por eso yo creo que es un paso importante que han tomado los organizadores de esta reunión, que es muy importante. Y por eso también hay que dar gracias. Y espero que es el punto de partir de una nueva ofensiva
por parte de su militancia, lo que representó para reintroducir su pensamiento en el mundo. Para abordar cómo conocía a Ernesto, lo conocía no como académico, porque no estaba ahí, ni siquiera él. Estábamos militantes en la Cuarta Internacional, en el cual entró, yo creo, en 44 y yo en 69, 70, olvido. Y se trata de una observación de Gramsci, que el movimiento revolucionario es una unión entre los que piensan porque sufren y los que sufren porque piensan. Y Ernesto era una parte de que pensaba porque sufraba. Eso es muy importante. Era militante, era parte de la resistencia, era judío en un país ocupado, era tomado, encarcelado, enviado a un campo de concentración en Alemania y por casualidad y por suerte escapó. Entonces fue parte de un movimiento de resistencia desde principios, desde su juventud. Después de eso formó una parte muy importante del movimiento sindical Bélgica y militó en la Cuarta. Y siempre hay que entender su esfuerzo teórica como una tentativa de entender lo que hacía y lo hacer mejor. Es decir, en un sentido muy importante, no era una obra académica. Es importante que nosotros, que estamos ahora en el mundo académico, aprovechan, pero de origen es un cuerpo de teoría de origen comunista. Y esto es muy importante que entender. ¿Qué fue el periodo en que vivíamos? Es un periodo en el cual la lucha en los países occidentales, los dichos adelantados, que ahora Radica y yo queremos llamar los países que no desarrollan más, en contraste con los que se están desarrollando, que han dejado de desarrollar, the non-developing countries. En estos países había una gran quietud del movimiento de masa. Hay que recordar que había una revolución en Alemania en 18, que el Partido Comunista en Alemania tuvo una enorme envergadura, también en Francia. Eran partidos de masas, de millones de gentes. Al salir de la Segunda Guerra, en Europa, en Estados Unidos, los comunistas iban reduciendo cada año y después de la Guerra Fría casi no tuvieron ninguna influencia. Y quizás de vez en cuando entraron en partes del gobierno en Francia y en Italia, pero en general no tuvieron el carácter de masa que tuvieron antes de la guerra. Entonces era una derrota. Y una derrota que condujo a la aislación del movimiento revolucionario, los trotskistas, o como se llamaron esta época, los comunistas revolucionarios. No se llamaron trotskistas, se llamaron comunistas revolucionarios. Y sufrían una isolación formidable. Eran reducidos grupos en varios países, docenas de personas. Hay que recordar eso. Pero era una época de avance revolucionario. En China, en Vietnam, en Corea, había en Cuba. Había la victoria de un dirigente revolucionario que murió hace 2 días, Ngo Vo Nguyen Giap, el que venció los franceses y los gringos. No hay mucha gente que pueden decir que han hecho esto. Y murió hace 2 días, al año de 102, casi desconocido. Naturalmente, en su país es un héroe. Y era representante de esta época, en cierto medida. Y también era la época de la descolonización, de las luchas contra el viejo colonialismo de la Gran Bretaña, en Kenia, en Egipto.
había la derrota muy importante alrededor del Suez Canal de Gran Bretaña, una serie de derrotas para imperialismo británico. Era una época en el cual el contraste entre lo que estaba sucediendo en los países adelantados y el resto del mundo era muy agudo, con la excepción de lo que estaba sucediendo en Rusia, en el cual había un proceso, pero más o menos desconocido, y voy a volver a este punto. Y a la vez surgió, después de la entrada de Ernesto, después de un periodo de probablemente 10, 15 años, una nueva radicalización en los países adelantados. El movimiento 68, el movimiento estudiantil, la huelga general. Había otras huelgas generales muy importantes antes de esto. Muy importante es la huelga general en Bélgica, en el cual participó Ernest en 62. Había una radicalización a la vez estudiantil y laboral. Y también empezaron a surgir movimientos de derechos cívicos de las mujeres, contra el racismo, etcétera, etcétera, lo que vimos, sobre todo en los Estados Unidos. Entonces, era un periodo de radicalización y de crecimiento de la Cuarta, de las fuerzas de su organización. Largamente debido a la visión que él y sus colaboradores en los días negros tenían de lo que se podía producir. Y no solo era que prevían la crisis del capitalismo, que aunque había un gran auge en todos esos países, esto era el preludio a un proceso de declino, como hemos oído ayer con gran claridad de la presentación del señor ¿cómo era? Peraza. El señor Peraza le destacó de manera muy clara, en mi opinión. Pero también había esta visión de que este proceso revolucionario en los países del tercer mundo iba a influenciar las fuerzas que iban a entrar en la escena de la lucha después de que se explotó la crisis, lo que era el caso. Se formó la Liga Comunista en Francia, la organización a que pertenece yo creció con líderes como Tariq Ali, bien conocido en la escena nacional como organizaciones conocidas, crecientes. Y nosotros nos encontramos durante este periodo en que esta visión se trasladó en una práctica. Entonces, y eso es algo que creo que es central a la pregunta con el cual abordé, empezó un proceso de contraofensiva. Y eso yo creo que el movimiento revolucionario y marxista no ha hasta ahora correctamente tomado en cuenta. Hace falta una apropiación ideológica, teórica y política de lo que significó este periodo de contraofensiva y la incapacidad del movimiento revolucionario de responder de manera válida a esta contraofensiva. El punto más alto en Europa fue Portugal, sin duda. Probablemente Portugal es el solo país donde había una posibilidad real de una forma de gobierno diferente, dedicado a la propiedad social, anticapitalista, etc. Y era obvia porque era the weakest link. La conexión, el imperio de Portugal en África era el más débil de todo. Entonces es natural, aún los generales se vuelven revolucionarios. Es extraordinario una revolución dirigida por generales que eran imperialistas, que veían a través de su experiencia de lucha en África la imposibilidad del imperio y se conviertan al punto opuesto. Era una experiencia extraordinaria con control obrero en 70% de la economía.
y se lo derrotó. Era el punto más alto. Y empezó una contraofensiva feroz. Hablo de Chile, de Argentina, de las guerras sucias, del dictadura en Grecia, en Turquía, la persistencia del franquismo y su mantenimiento, la persistencia, mantenimiento, reforzamiento del apartheid por los países imperialistas. Apoyaron apartheid. Thatcher tomó responsabilidad por el apartheid, algo que no se debe olvidar recordando lo que era realmente. Y también el objetivo era la decapitación de la resistencia, el asesinato consciente de los dirigentes. ¿Por qué en Chile tomó la dictadura la forma tan sucia? Para eliminar la vanguardia. Había también el asesinato de Lumumba. Eran dispuestos a dejar la descolonización, era inevitable, pero no querían ponerlo en manos de direcciones que pueden tomar una dirección realmente nacionalista, consecuentemente antiimperialista. Buscan solo puppets, como tienen ahora. Y también empezó un periodo en el cual los países, paso a paso, los países militares iban a justificar la intervención militar como intervención humanitaria. Y la corrupción del pensamiento liberal en esos países. En Canadá, donde vivimos, el líder que justificó lo que hizo América en Medio Oriente es Ignatieff. Ignatieff es un liberal, no es conservador. Y teorizó la concepción del derecho, el deber de intervención humanitario. Es decir, justificar por la sección liberal, no solo la sección conservador o reaccionario, como modo normal de intervenir. Y en Gran Bretaña se sucedió no solo la guerra contra la resistencia irlandesa, pero también la invasión de Argentina, de las Malvinas, que era un punto histórico muy central en la historia, porque cambió la relación entre los Estados Unidos y su aliado en Argentina, porque hay que recordar que era un aliado de los Estados Unidos. Y cambiaron porque veían que el eje británico-americano podría servirles más en el mundo en el que vivían en esa época. Y después había el soft power, el uso de la deuda, que empezó aquí, como instrumento política para cambiar, para efectivamente imponer una política sobre los gobiernos de naciones formalmente independientes a través de ajustes estructurales, como instrumento normal de intervención. De un lado, intervención militar justificado como normalidad; de otro lado, justificación de imposición por vía de la deuda, de política absolutamente con una violación fundamental de la soberanía de los países descolonizados. Era una ofensiva muy comprensiva en ese sentido, ideológico, militar y monetario. Y es interesante que hoy día, en el discurso sobre la deuda americana, que Obama dice a los republicanos, la deuda no se va weaponizado. You mustn't weaponize the debt. Porque los republicanos quieren usar la deuda para acabar con la health reform, con el Obamacare. Y lo que es irónico es que América, que inició el proceso de usar la deuda para cambiar la política, pero cuando los republicanos trataron de hacerlo en Estados Unidos, no usamos la deuda como arma, pero precisamente usaron la deuda como arma en esa época. Era parte central de la ofensiva, la contraofensiva. Con esto también hubo una contraofensiva intelectual.
ya hablaba de la justificación de intervención bajo el apellido intervención humanitaria, pero contra el dependentismo desapareció con la visión de Rostow, de desarrollo que salió como dominante, con la reimposición de la teoría del mercado, de comparative advantage, bajo el nombre de Heckscher-Ohlin theory, etc. Y en el marxismo había el neoricardianismo, es decir, la imposición de una visión absolutamente extranjera para Marx, de un sistema de equilibrio como el modo de interpretar y explicar Marx, absorbido y impuesto por los marxistas mismos. Y es extraordinaria. Una contraofensiva, se piensa de una ofensiva como algo, como dos ejércitos que se enfrentan. Pero el carácter de esta contraofensiva, que yo creo que era dictado por el hecho de que el capitalismo mismo estaba en crisis, precisamente porque estaba en crisis, no podía sufrir un enfrentamiento directo, tenía que persuadir a gran parte del ejército opuesto a cambiar la dirección de su tiro. Fue necesario, porque la clase dominante es minoritaria. Por eso hace falta para dominar el apoyo o formal o informal o intelectual o confuso de una gran parte de las capas medias y de las masas. Es esencial porque es minoritario. Otra cosa que es necesaria es que la mentira. Porque la verdad, como dice Rosa Luxemburg, decir la verdad es el acto más revolucionario que se puede hacer. Es verdad. Y vivimos una época de decepción universal. La mentira es normal. Hablaba en una sesión en América sobre la ética por los economistas. ¿Cómo seríamos como economistas si tuviéramos un code, a code of ethics? Que nunca había. Abogados tienen, doctores tienen, sí, arquitectos tienen, aún business schools tienen, pero los economistas no. Y yo decía, ¿por qué? Porque hay que pensar qué es la tarea del economista. ¿Por qué empleamos? Para mentir. Es su profesión. Es construir mentiras que puedan persuadir a la masa de la gente que lo que planteamos realmente como objetivos políticos son inevitables. Eso es la función de la economía. Entonces, si vivimos en una época de decepción universal, la verdad se vuelve un arma para el proletariado. Y esto veía Ernesto, yo creo. Y es por eso que creo que la actividad en la cual colaboré más estrechamente con Ernesto era la lucha teórica. Tengo aquí un ejemplar del libro que inició todo, el Marx Ricardo Sraffa. Y él inició una reunión de todos los marxistas que conocía que podían aportar a una crítica del neoricardianismo. Lo recuerdo bien. Nos reunimos en un apartamento del hermano de Krivin, Sandor, en París, y decidimos, vamos a hacerlo. Y en ese momento no habíamos descubierto la respuesta necesaria, que es rechazar la esquema del equilibrio. En este libro se ve que toda la gente son luchando con su propio pensamiento para escapar. Pero Ernesto lo conocía. Y recuerdo una vez una conversación que tuve con él, un año después de esta reunión, en que dije, el problema es que todo lo que leímos de lo que decía Marx, no se explica que el precio al fin de un circuito de capital tiene que ser lo mismo como cuando empezó. Pero no es verdad, es diferente cuando acaba un periodo de tiempo de lo que era un día antes. Pero es el mismo como el precio cuando empieza el próximo periodo.
Y Ernesto me dijo, César, ¿cómo está? Así es. Y porque lo reconoció y lo reconocimos, ¿cómo se puede decir? No, lógicamente, no en el sentido formal, pero it was the fundamental insight necesario. Y bueno, de esto hicimos un proyecto para medir la pobreza, con Anwar Shaikh, colaborador con Paolo Giussani, con gente porque él era muy preocupado a demostrar prácticamente que el neoliberalismo estaba conduciendo a una reimposición, una previsión enorme de la desigualdad de la época victoriana. Y buscábamos en todos lados evidencia no solo sobre la pobreza actual, absoluto, pero la diferenciación que estaba iniciando en esta época. También tengo que confesar una conexión familiar, porque mi padre, Chris Freeman, y su esposa, Carlota Pérez, en esta época su amiga, eran pensadores en el marco de ondas largas, y estábamos en una reunión famosa en Bruselas, en el Museo de la Humanidad, y todos estamos discutiendo, Chris, Ernesto y yo, la sola vez que estamos juntos. Y recuerdo que hay equipos de niños que ven mirar este museo, en el cual hay exhibits que demuestran cómo vivían la gente en los 50s. Había niños que miraban la conferencia con todas estas momias y decían, es un exhibit. Porque eso lo recuerdo muy bien, estamos en exhibit. Pero realmente estábamos tratando de construir un pensamiento nuevo, no sé, sí. Quizás éramos un exhibit. Quizás. A ver. Y recuerdo también una conversación en un tren, porque vivía en Luxemburgo durante la huelga de los mineros y viajaba y había muchas broncas en la cuarta. Hay que confesar. Y era una parte de su vida teórica que era muy importante. Los conflictos son la manera en que descubríamos la verdad. Y Ernesto celebró esto. Y celebró el conflicto, no lo evitó. Y porque el conflicto ideológico era para él la manera en la cual se descubre la verdad. Estábamos en el tren y estaba hablando de la lucha en que estábamos metidos dentro de la sección británica, etc. Y decía, el problema es que nuestros enemigos no entienden. Él me decía, you have enemies? ¿Tienen enemigos? Y para entender esto, hay que entender que estábamos judíos. Entonces es una manera irónica de plantear. Si ustedes han leído el libro de Moshe Levin, en el cual habla de un escrito de Trotsky, donde escriba contra Stalin, I was wrong, you were right, I should apologize. Me equivoqué, usted tiene razón, no sé si decía tú a Stalin o usted, pero tú estás correcto, tengo que disculparme. Y Levin dice, no, hay que entender que Trotsky era judío, se debe decirlo así. You were right, I was wrong, I should apologize. ¿Qué significa? Era absolutamente lo contrario. Es un modo de plantear de hablar irónica con la entonación. Y decía, por supuesto ustedes tienen enemigos, porque están metidos en la lucha. Y cualquier persona que se mete en la lucha atrae enemigos. Pero él tenía una actitud hasta sus adversarios ideológicos muy importante. Y recuerdo una reunión en Hamburgo en la cual estaba debatiendo con un neoliberal muy famoso, olvido el nombre. Y en este discurso hablaba de necesidad de un día laboral de 4 horas, para dejar 4 horas para dirigir la economía por los obreros. Una visión muy emocionante, pero por esa audiencia un poco
4 horas y decía sobre el sistema muy presciente que había que acabar con el dólar y empezar relaciones bilaterales. Y usó lenguaje muy fuerte. Los alemanes de esta época eran bastante respetuosos y decía, I will tell you what to do with the dollar. Fuck your dollar. Fuck your pound. Fuck your euro. Trade with each other. So, se debe derrumbar todo el sistema de comercio organizado por las monedas imperialistas, que es muy presente dado lo que sucede, pero era muy apasionado. Y después tomó café con el neoliberal y discutieron durante 2 años, 2 horas sobre 2 años, no, 2 horas sobre la teoría. ¿Por qué? Porque era un adversario a través de debate con quien podía entender o descubrir algo. Es decir, veía la lucha ideológica como, en cierta medida, aparte de la lucha política. Se describió como objetivista pero partidista. ¿Sí? Buscaba la verdad para servir la clase obrera. Esto es una manera de pensar. Entonces, ¿dónde estamos? Y sí. La discusión anterior ha tocado la mayor parte de los aportes que él nos ofreció. Yo creo que es importante dar algunas observaciones sobre la origen de su pensamiento. Y es importante entender que era comunista. Yo recuerdo que después de la muerte de mi padre, hace 2 años, estaba charlando con un amigo de él que decía, ¿por qué era un empresario académico tan consecuencial, tan efectivo? ¿Cómo sabía organizar su actividad en la academia? Y decía que porque era comunista. Y él dice, sí, recuerdo que discutíamos mucho sobre las teorías económicas de Marx. Así, no me entiendes. No es la teoría de Marx, era comunista, no marxista. Era marxista, pero lo que digo era comunista. Y él decía, sí, recuerdo, tiene ideales, una visión de la sociedad de igual. No es su visión, era comunista, era miembro del Partido Comunista metido en una lucha por la muerte contra Alemania, contra el fascismo. Tirara a gente. Hacía morir a gente. No es una lucha teórica, una guerra. Estaba en Hamburgo durante el colapso del fascismo. Y bueno, interesante que era en el frente cuando se rendían 2 generales del ejército alemán. Y venían en el ejército, el grupo, la batallón de mi padre, y decían, estamos aquí para surrender. Y no lo creía, y los ponían en el cárcel. Y personalmente mi padre era responsable para 2 días más del guerra segunda. Es una persona que está metido en una lucha de este tipo, en el cual cada decisión individual tiene consecuencias enormes para el futuro de la lucha y de la humanidad. Tiene una visión de cómo organizar que es consecuente. Y es eso que hay que reconocer como comunista. Comunista es alguien que organiza con la ayuda de conocimiento y experiencia. Y eso es una época que hemos dejado. En los 20 años en Europa que venían después, no había este tipo de formación de comunistas. La mayor parte de los comunistas consecuentes, que no eran corrompidos ideológicamente, se dedicaron únicamente a la teoría, como Grossman, como Rostotsky. Era muy efectivo teóricamente, pero se renunció a la lucha. Ernest combinó la militancia y la actividad teórica. Entonces, el tiempo que me queda es un poco menos que hubiera querido. Voy a dejar mucho de esto
diciendo que la visión central era esta relación entre la lucha del tercer mundo y la lucha de lo que iba sucediendo en los países, en la vanguardia de los países de Europa. Pero dos aportes muy importantes que quiero señalar es su visión de la relación entre la lucha teórica y la lucha política. Ya toqué sobre esto, pero era muy insistente de algo que yo creo que la mayoría de los grupos izquierdistas hoy día no reconocen, que la ciencia es absolutamente independiente de partido. No es para el partido pronunciar sobre lo que es una teoría correcta. Y eso es muy importante, porque era algo en contra del estalinismo, que inició una doctrina oficial del comunismo. No había una doctrina oficial del comunismo antes de Stalin. Era un cambio fundamental en la naturaleza del partido, la concepción del partido, que el partido es responsable para el conocimiento. No. Mandel decía es independiente, autonomía de la teoría. Y por eso el partido es informado a través de un programa de lo que nosotros vamos a hacer. ¿Por qué es importante? Porque es posible llegar a la misma posición política a través de múltiples teorías. Castro no era comunista, pero hizo una revolución. Malcolm X no era marxista, pero entendió la relación entre la lucha de los negros en los Estados Unidos y el imperialismo, etc. La historia es llena de gente que llegaron a hacer cosas muy central y probablemente decisiva para la historia, el futuro de la humanidad, con una teoría que no reconocemos como correcta. Múltiples teorías pueden dar lugar a el mismo curso de acción. Y segundo lugar, el momento que la clase obrera entra en lucha, es claro que no se puede unificarse alrededor de una sola teoría. La naturaleza del movimiento obrero, que hay broncas, que hay diferencias. Cualquier persona que haya participado en una huelga sabe, o en un sindicato, que hay múltiples opiniones de lo que se debe hacer. Y es necesario porque la verdad es el solo instrumento que posee la clase obrera. Es ellos, los ricos, que tienen dinero, que pueden pagar para mentir. Los obreros no. Y por eso hay que proceder de manera muy científica. Es explorar y contrastar una gran variedad de teorías para descubrir el mejor. Es un proceso la actividad de la clase obrera es un proceso de descubrimiento. Y si decimos, ya sabemos la teoría, el proceso científico se es anulado. Es eso que entendía Mendel. Yo creo que es muy importante. Entonces, y es una visión que nos sirve hoy día, porque yo creo que es necesario, claro que es necesario recreación de cualquier instrumento político de la clase obrera. No creo que sería un ejército, probablemente sería un partido de cualquier tipo. Dentro de este partido, estos partidos, es absolutamente esencial una pluralidad de opiniones. Los marxistas, los islamistas, no importa quién quiere, puede luchar por sus propias ideas dentro del partido, pero el partido, la base de formación del partido, tiene que ser un programa de acción. Es la base de un partido, es una visión política, un propuesto política. Y bueno, acabo con la cuestión con que empecé. ¿Por qué es tan desconocido? Hay varias explicaciones. Uno que podemos quizás hacer algo es la falta de traducción de sus obras. Es muy simple. Yo no sé, quizás hay una edición rusa, quizás hay una edición china de algunos de sus obras. Pero nosotros, Radija y yo, viajamos mucho en Rusia, en China,
Y la gente está discutiendo toda la gama de posiciones marxistas y schumpeterianos, en el caso de Rousseau, posible, pero no conocen a Mendel. Es extraordinario que en un país donde la mayor discusión sigue siendo alrededor del pensamiento de Kondratiev, no se conoce el aporte de Mendel. Y puede ser que traducciones serían útiles en Rusia. También la naturaleza de una contraofensiva es que refuerza todo lo que es opuesto a la verdad. Entonces, en cierta medida, la pregunta otorga su propia respuesta. ¿Por qué es la verdad tan desconocida? Porque la verdad es desconocida. Porque el capitalismo necesita eliminar, suprimir, divertir la atención de lo que es más consecuente para la clase obrera, porque la verdad es un instrumento de la clase obrera. Es necesario que la clase no tenga acceso a la verdad. Y por eso hay una supresión no de Mendel personalmente, pero de los aportes que nos da. Pero yo creo, y en esto acabo, lamentablemente hay una tercera razón. Y eso es una tragedia. Y es la posición que tomó sobre lo que ocurrió en la Unión Soviética y en los países del Este. Y voy a leer lo que escribió, porque es muy importante reconocer los problemas que surgían. En 1990 escribió: lo que está sucediendo en Alemania Oriental y Checoslovaquia es el comienzo de un movimiento revolucionario que combina mayo de 1968 y la primavera de Praga, multiplicado, diría, por 2 o 3 veces. Así que tenemos hoy el comienzo de una revolución política en la Alemania del Este y Checoslovaquia, los 2 países más proletarios de Europa Pascua. Digo al principio porque todavía estamos en el principio. No hay posibilidad de una victoria rápida, pero la revolución se está desarrollando en condiciones internacionales excepcionalmente favorables. Así que tenemos un conjunto de circunstancias excepcionalmente favorables. Las 2 revoluciones tienen la gran ventaja de tiempo para desarrollarse. Debemos ser claros en una cosa: una reconstrucción a corto plazo del capitalismo es completamente imposible. Incluso los capitalistas no lo quieren. Fue un error. Porque la revolución, el movimiento era un movimiento contrarrevolucionario. Y un pensador puede hacer muchas cosas, pero cuando hay una enfrentación de consecuencia central para la clase obrera, la única cosa que no se puede hacer es ponerse en el lado falso. Y lo hizo. Y es un problema. Y la tragedia es que yo estoy cierto que no era una consecuencia de su aporte o visión teórica o ideológica. Yo soy cierto que 4 años más de su vida hubiera cambiado. Y charlando con amigos de él, sabía que ya estaba cambiando su posición cuando murió, antes de que murió, 2 años. Y esto habría posibilitado que la vanguardia que ahora surge en Rusia, en China, reconocería la tradición trotskista como una tradición amical, no opuesta. Porque cuando tú entras en una lucha por la muerte, hasta la muerte, y alguien decía, someone approaches you, y dice: yo estoy con sus enemigos, pero lee mis libros. No van a leer. No se puede entrar en diálogo con la vanguardia de un proceso revolucionario si tú estás en el lado de sus enemigos. Es imposible. Y es una razón porque el pensamiento de Ernesto es tan desconocido, yo creo. En Rusia, en China, nosotros viajamos y se puede charlar con cualquier persona, absolutamente abierta. En el marxismo hay una rearbolización, floralización, reflowering del marxismo en estos países. Sobre todo en China, el debate es muy adelantado en China.
Hay mucha gente que van en adelante sobre todo, por ejemplo, sobre la economía del conocimiento, creatividad, la nueva tecnología, todo esto están discutiendo de manera muy refreshing. Pero nadie conoce el trotskismo, nadie conoce el mandelismo. Y esto yo creo que es por razones subjetivas. Si hubiéramos hecho un juicio, nosotros los trotskistas, porque tomo responsabilidad, aunque mi organización estaba absolutamente opuesto a esta posición en ese momento, pero como miembro de un movimiento colectivo hay que tomar responsabilidad por sus actividades, aunque se opone internamente a lo que hicieron. Y si habíamos hecho algo diferente, yo creo que la difusión del pensamiento de Ernest Mandel sería mucho más amplio. Entonces, ¿qué hay que hacer para rectificar? Hay que reconocer el horror. Hay que reconocer que era una contrarrevolución, que estamos ahora con la gente en Rusia, que están luchando contra lo que hicieron los yanquis, lo que hicieron su dirección, su burocracia, sus traidores, para iniciar una discusión sobre la teoría del valor. Y es eso que consigo que tenemos que salir de esta reunión dedicada a hacer para la memoria, para la herencia de lo que hizo el compañero Ernesto.